Lección número 12. Para el 24 de marzo del 2018. Los hábitos de un mayordomo. Versículo de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 9 al 11. Los hábitos revelan propósito y dirección en nuestra vida. Los mayordomos que desarrollan buenos hábitos son los más fieles. Daniel tenía el hábito de la oración diaria. Daniel 6:10. Pablo acostumbraba estar en la sinagoga. Hechos 17, 1 y 2. Cada sábado discutía con los judíos. Él también escribió: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Debemos cultivar buenos hábitos para reemplazar los malos. Cada uno de nosotros será aquí por toda la eternidad lo que nuestros hábitos hagan que seamos. Las vidas de los que cultivan hábitos correctos y son fieles en todos sus deberes serán como luces brillantes que cubren la senda de otros. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 443. La senda que crea un hábito es la manera más rápida que puedes tomar para obtener la recompensa que buscas. Un hábito es una decisión arraigada. En otras palabras, ni siquiera tienes que pensar en ello, solo hacerlo. Este hábito puede ser muy bueno o muy malo según lo que hagas. Esta semana observaremos hábitos poderosos que ayudarán a un mayordomo a estar en los negocios de Dios. Así que la primera pregunta sería: ¿qué es el hábito? Si no entendemos qué es el hábito, ¿cómo podríamos entonces quererlo practicar o por lo menos hacerlo parte de nuestra vida? El hábito es una acción a la que te acostumbras y se vuelve espontánea, hasta que se hace parte de tu vida diaria o de tus acciones rutinarias. Pero estas no se formarán si primero no hay una motivación. Aquí está el punto clave. Un hábito nunca puede formarse sin motivación. Pero hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Así que entonces los buenos nos reportarán beneficio para el presente y el futuro. Los malos pueden ser placenteros, temporalmente, pero a largo plazo, o a veces a corto, traerán consecuencias. Así que antes de que formemos un hábito, primero hay que saber cuáles son esos que queremos formar. Por lo tanto, el primer paso para cultivar el hábito, será conocer en qué terminará la práctica de este o qué beneficios nos reportará el practicarlo. Si no sabemos el resultado de lo que pensamos practicar y hacer hábito, podría traernos consecuencias nefastas. Allí entra a tallar la sabiduría, que es la causa y el efecto de cada acción. No hay sabiduría si primero no se sabe qué acción producirá tal reacción y qué reacción viene por tal acción. Así que tenemos que saber la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué acciones debo de realizar para cosechar resultados que me alegren? A esto se le llama saber discernir las acciones. Cuando sabemos discernir las acciones, podemos tomar elecciones de cuáles hacerlas hábitos y cuáles no. Cuando se llega a este punto, entonces recién se puede poner el esfuerzo para practicarlo. El punto a saber antes de formar los hábitos es dónde puedo encontrar esa enseñanza necesaria para entender cuáles son los hábitos buenos que debo practicar. Ahora me encuentro con un paso más. Debo buscar una lista de aquello que es bueno para practicar y hacerlo hábito y aquello que es malo para desecharlo y no hacerlo un hábito. Hay cosas que debemos habituarlas y hay cosas que debemos deshabituarlas. Solo hay un lugar en donde se puede encontrar este punto de partida. ¿Cuál? La realidad de la vida. Si encontramos la realidad de la vida, es decir, la verdad, la que guía la vida, entonces esa verdad nos hará saber qué hábitos debemos de formar. ¿Qué cosa es verdad? Aquí viene un buen punto de pregunta. La verdad es todo aquello que ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder, pasado, presente y futuro. Aquello que ya ha sucedido es la historia, aquello que está sucediendo es el presente y aquello que va a suceder es el futuro. Así que ¿dónde podemos encontrar estas tres cosas? Bueno, en la historia nos cuenta el pasado y el presente, pero no nos puede contar el futuro. De manera que necesitamos un auxiliar más poderoso que la historia. ¿Qué cosa puede ser ese lugar más seguro que la historia? Bueno, solo hay una fuente, la profecía. La palabra de Dios, la Biblia.
Ella tiene todo esto, el pasado, el presente y el futuro, desde antes de la creación del mundo y la eternidad pasada, hasta la eternidad restaurada que vendrá en el futuro. Ahora, aquí hay un punto más que tenemos que aclarar. No hemos de buscar la parte profética por cuestiones religiosas. No la busquemos por religiosidad. Porque cuando ya se habla de este punto, muchos piensan que ya estamos hablando meramente de religión. Debemos de dar un paso más. No es por religiosidad, sino más bien por descubrir o entender la vida real. Cuando entendemos eso, ahora sí ya podemos elegir el lado religioso donde nos vamos a ubicar. Pero antes de eso es imposible. Primero tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es ahí donde entra a tallar la Biblia. La Biblia es un libro que debe entenderse que no es solamente para los religiosos. Se ha formado el tabú de pensar que la Biblia es solo para los religiosos, pero eso no es verdad. La Biblia, en primer lugar, es para el ateo, más que para nadie. Porque el ateo es ateo, no cree en Dios, según él, porque simple y llanamente no lo conoce, no lo ha visto, no sabe quién es, quiere tocarlo incluso. Pero por eso mismo necesita la Biblia para saber cómo se entiende a Dios, cómo se lo encuentra. No se lo encuentra a Dios con tu mente, no se lo encuentra a Dios yéndolo a buscar a algún sitio ni saliendo en un cohete. Varios científicos están cometiendo el error, como normalmente decimos, del burro. ¿Por qué? Bueno, porque están lanzando cohetes para buscar a Dios. Varios de ellos han dicho, estamos lanzando cohetes y estamos lanzando transbordadores porque queremos encontrar dónde vive Dios. Eso es perder el tiempo. Sin duda están comenzando al revés. Lo siento por esto, es un poco duro, pero tengo que decir la verdad. ¿Cómo se les ocurre ir a buscar a Dios físicamente sin haber leído primero el libro, que es la Biblia, haberlo entendido, porque no basta con leerlo, haberlo entendido para poder saber quién es Dios? No hay un solo texto en ese libro que nos diga que a Dios se le encuentra en una navecita o en cohetito que pueden costar algunos centavitos de millones de dólares. Así de simple, tenemos que ser realistas. Así que querer buscar a Dios de esa manera es perder nuestro tiempo. Entonces, la Biblia nos enseña cómo poderlo encontrar. Así que el primer paso será buscar el pasado, el presente y el futuro, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, ¿y en qué nos va a ayudar eso para formar los hábitos? En mucho. El punto a saber antes de formar los hábitos es dónde puedo encontrar esa enseñanza necesaria para entender cuáles son los hábitos buenos que debo practicar. Entonces, solamente podemos encontrarlo en el lugar donde se nos cuenta la historia de las acciones y las reacciones de cada individuo que existió en el pasado. Al comprender eso, recién podremos ver qué hicieron y qué resultado dio de hacer tales o cuales cosas. Ahí es donde el hombre comprende lo que es la realidad. Interesante, ahora sí ya quedó más claro. Descubriendo esa verdad, ahora ya sabemos qué hábitos debemos formar. Pero un ingrediente final para poder formar el hábito es ver el ejemplo de alguien que haya formado esos hábitos. Ahí es donde entran a tallar los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Hombres tan pecadores, comunes y corrientes, con errores, con virtudes, guerreros, no guerreros, que existieron en la historia. Entonces, de acuerdo con sus hábitos que ellos formaron, de acuerdo con las acciones que realizaron, podemos nosotros saber cuál es la ley de la causa y el efecto. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo dice, hay que sembrar lo que queremos cosechar para bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que entonces, de acuerdo con este conocimiento de la historia, podremos saber qué sembrar y qué no sembrar en nuestra vida. Es decir, qué hábito formar o qué hábito no formar. Siempre ha existido alguien antes que nosotros que ha tenido que pasar por este terreno. Porque de lo contrario, ¿por qué hablaríamos de hábitos? Así que hay que seguir ese ejemplo de los antiguos para poder hacer las cosas bien. No hay nada mejor que la experiencia de los que vivieron. Ahora, dentro de ese libro se nos cuenta historias de hombres y personajes que vivieron por cientos de años. Así que es mejor sacar la lección de esos que vivieron por cientos de años y que llegaron a entender las realidades de la vida y las practicaron así. No así nosotros que hemos vivido poco. Ahora, algunos dicen, ¿cómo es? ¿Será verdad que han vivido cientos de años? Pero ahí está el mal, pues, ¿no? No estamos leyendo la Biblia y por esa razón no llegamos a entender el por qué. Muy bien.
no voy a entrar ahora en ese terreno. Lo que interesa nada más es la parte que estoy poniendo de razonamiento en cuanto a que necesitamos seguir los hábitos de aquellos que ya los practicaron y que ya sabemos cuáles fueron los resultados. Ahora, dentro de toda esta historia, podemos encontrar a alguien que practicó toda esa historia del pasado de los patriarcas y que le dio resultados positivos. Ese se llama Jesús. No por ser solamente un líder del mundo cristiano, no debemos de verlo por ahora así. En el tema que estoy tratando, veamos las cosas desde el punto de los hábitos y qué beneficio podemos obtener. Jesucristo no solamente fue un líder cristiano, sino que también fue un hombre practicante que modeló su vida de acuerdo con esa realidad profética del pasado y llegó a formar hábitos que dejaron un ejemplo decisivo para la humanidad en cuanto a la fuerza de voluntad y al dominio propio que él adquirió y para todos aquellos que lo quieran imitar. Sin duda, nadie puede decir que Jesucristo no ha sido el personaje principal de la historia. Todos lo conocemos. Nadie puede negar que todo lo que se escribe en relación a él, y algunos dicen que no es verdad, bueno, tómenlo como deseen, pero ya está escrito. Nadie puede decir que no hubieron esas acciones y que no se puedan realizar ahora, todos las pueden realizar. Acciones en las cuales se veía que era un hombre que ayudaba a la humanidad, que daba temas y que enseñaba cosas que son aplicables hasta el día de hoy a la vida y que traen buenos resultados. El amor al prójimo, el ayudar al necesitado, el preocuparse por un mundo que está en desesperación, angustia y en pecado, inmoralidad y vicio que traen enfermedades y muerte. Así que entonces su enseñanza se nota que no era la de un revolucionario, ni ningún sedicioso, ni comunista, sino más bien que tenía una enseñanza muy clara en cuanto a los principios reales de la vida. No era un soñador y por lo tanto no creía en lo anterior. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, de acuerdo con su modelo podemos ver que él formó una personalidad segura, firme y llegó a alcanzar su propósito. Vino a salvar a la humanidad dando su vida en la cruz del Calvario y lo logró. O sea, fue el hombre más exitoso de la tierra. Nadie lo ganó. Por eso es necesario que para formar buenos hábitos nos convirtamos a una idea real, la cual tendremos primero que descubrir. Así que entonces, ese fue el primer punto para poder formar hábitos. Descubrir dónde hay hábitos que se hayan formado y los resultados que se hayan obtenido por parte de personas que hayan vivido en un tiempo cuando ya han practicado todas estas cosas y han demostrado que sí es posible para el ser humano alcanzar la práctica de buenos hábitos. Y esto nos lleva al día domingo 18 de marzo. Hábito, buscar a Dios en primer lugar. Todos tenemos hábitos. La pregunta es de qué tipo son, nos dice la lección. ¿Buenos o malos? De todos los buenos hábitos que un cristiano podría tener, buscar a Dios en primer lugar cada día tendría que ser lo más importante. Sin duda, ¿por qué? Bueno, porque se supone que vamos a sacar los hábitos y el conocimiento para poderlos formar de la Biblia. Así que por esa razón es necesario buscar a Dios en primer lugar. Ahora, no podemos poner en primer lugar el trabajo ni los estudios, ¡cuidado! O sea, esto ya nos debe de quedar claro, porque si queremos formar hábitos, tienen que ver primero que nada con cualquier cosa que obtengamos después en esta vida cotidiana. Lo primero es saber formar hábitos, porque de eso va a depender nuestro futuro. Así que lo primero que tenemos que hacer es leer la Biblia. Y repito, no por religiosidad, sino por conocer cómo debemos vivir. Pero eso no quita el hecho de que tengamos que elegir la religión verdadera, porque se supone que ahí está toda la gente con quien tenemos que sociabilizar. Tampoco no vamos a ser pues antisociales, ¿ah? Entonces la sociabilidad va a tener que ser con gente que piense como nosotros para que nos ayude a formar esos hábitos más rápidamente y con seguridad, porque de lo contrario diremos: queremos formar el hábito, pero ¿te das cuenta que no se puede? Queremos practicar algo y te das cuenta que no es tan fácil. Para que esto no nos pase, porque eso casi siempre pasa, Dios ha formado una sociedad en la cual todos podamos ayudarnos. Cuando hayamos descubierto qué es la verdad, al margen de todo prejuicio, porque este es otro punto necesario para formar buenos hábitos, que tengamos que descubrir la verdad, pero al margen de todo prejuicio. ¿Qué significa? Lo que te hayan dicho tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus vecinos, tu novia, tu novio, tu marido, tu mujer, etcétera, tus abuelos, el pastor de tu iglesia, el científico, cualquier personaje que tú hayas conocido por ahí, al margen de todo eso que te han dicho, tú lo que tienes que buscar es lo que dice la Biblia, o sea, léela sin prejuicios. ¿Qué cosa es leer sin prejuicios? Cuando la lees como un libro.
no para que te vayan a bautizar ni ninguna cosa como esa, ni para que vayas a tener que dar diezmos y ofrendas. Eso vendrá después porque tú vas a querer contribuir para que esto también lo conozcan miles. Pero ese es asunto de otra materia. Porque la falta de personalidad en esto, de tener que ser una persona sin prejuicios, echaría a perder toda la formación de un hábito. Para esto tienes que tener personalidad. Tomar el libro, la Biblia, sin ningún tipo de prejuicios anteriores que te hayan hablado mal de ella. ¿Ah? Si no haces eso es por gusto. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, la personalidad se forma cuando el individuo alcanza el conocimiento por investigación personal y al darse cuenta de que algo es verdad, lo recepciona como parte de su experiencia de vida. Por eso se nos dice en Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, gustad por vosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene que buscar por sí mismo. Felipe le dijo a Natanael cuando no quería creer en Jesucristo, ven y ve por ti mismo. Y cuando vino Natanael ante Jesucristo se dio cuenta que Cristo tenía la verdad. Así que no podemos ser prejuiciosos, por favor. Hay que tachonarse de conocimiento para poder saber dónde está lo correcto y la verdad. Algunos fallan porque siguen lo que sus padres les han dicho que es verdad. Otros fallan porque los hombres de ciencia han declarado ser verdad y pasan los años y dicen, nos habíamos equivocado porque así es la ciencia, pues no, tenemos que mejorar, evolucionar. Bueno, para que eso no te pase, entonces tienes que seguir buscando. Otros creen que su pastor es el que tiene la verdad o el dirigente de su iglesia. Y le creen a pie juntillas aunque te digan, mátate. No, cuidado con ese tipo de idealismos. Para poder buscar la verdad, tú tienes que hacer tu estudio individual, en búsqueda de esa verdad a través de la Biblia. Porque estamos tomándola pues ahora como el libro que nos va a guiar a los buenos hábitos. Y no dejar que cualquier otra persona quiera influir sobre lo que tú tienes que hacer dentro de tus hábitos. Cuando una persona ha descubierto la realidad, ahora desea vivir de acuerdo con esta. Porque eso es lo normal. Cuando una persona descubre que 2 más 2 es 4, ahora comienza a vivir de acuerdo con esa realidad. Y está allí el punto de partida para formar los hábitos correctos. No basta con formar hábitos, también deben de ser los correctos. Esto no te olvides, porque se pueden formar hábitos hacia el lado negativo. Así que deben de ser los correctos. Un buen consejo es el siguiente para buscar esto. Nos dice el Espíritu de Profecía: cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu a Dios. No dice en grupo, no, tú mismo. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 15. Ahora, ¿cómo es esto? Cada mañana, es decir, cada vez que te levantas, lo primero que tienes que hacer, busca tu Biblia y comienza ahora a estudiar acerca de cómo tiene que ser la vida, como para que puedas obtener resultados correctos. En otras palabras, miraste a la Biblia ahora como la guía para poder tener resultados correctos en tu vida. Es decir, necesitas un libro que te diga en qué van a terminar las acciones. Al darte eso, al predecirte el resultado de tus acciones, tú vas a hacer un hábito constante de aquello que te produce éxito. ¡Qué interesante! Eso está bonito. Y eso no es ser soñador, cuidado, ¿eh? Eso está bonito. Con un hábito así seguramente entraríamos por la puerta estrecha que lleva hacia la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dijo en el contexto de nuestras necesidades básicas: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así que viene por resultado, después de que hagamos lo que dice la Biblia, lo que esperamos como bendición. Y esto nos lleva al día lunes 19 de marzo. Hábito: esperar el regreso de Jesús. La única razón de toda nuestra mayordomía, debemos entender, es la de esperar el segundo retorno de Cristo. No hay otra razón para ser mayordomos en esta tierra. Eso que no se nos olvide. Puesto que la vida real recién comienza con la venida de Cristo, y todo lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para esa vida real, formar hábitos que van a ser duraderos por la eternidad. Entonces, nos preparamos bajo el contexto de la segunda venida de Cristo. Hacemos nuestra mayordomía bajo la segunda venida de Cristo, no bajo otras cosas. Entonces somos mayordomos de esa gracia que Dios nos encomendó.
a saber, la predicación de que Cristo viene y hay que prepararse aceptándolo como nuestro Salvador personal. Vale decir, aceptando como el guía de los hábitos que vamos a formar, puesto que vamos a vivir juntamente con Él y por eso tenemos que habituarnos a un sistema racional para poder participar con Jesucristo. Tampoco no quiere que participemos con Él solo porque Él diga que es nuestro Salvador personal, sino que Él quiere que nosotros participemos con Él habiendo descubierto que es nuestro Salvador personal. Solo puedes descubrir eso cuando veas que las acciones que te pide son para poder hacerte exitoso y poder alcanzar a realizarte en esta vida. No a ser exitoso como el mundo te lo dice, porque no sé a qué cosa le llaman éxito ahí. Hasta un narcotraficante tiene éxito cuando vende bastante. Hasta un terrorista tiene éxito cuando ha puesto bien las bombas. Así que eso no es el éxito que la Biblia enseña. El éxito que la Biblia te enseña es el éxito de la acción y la reacción para tener felicidad en cada acción que hagas del lado correcto. La única razón entonces para la cual vivimos y formamos el hábito es para esperar el regreso de Jesucristo. Entonces debemos de buscar formar lo más pronto posible esos hábitos en base al contexto, a pensar en el contexto de la venida de Jesucristo. Ahora bien, este hábito de esperar la venida de Cristo no va a salir de por sí, ni solo estaremos pensando en este suceso diciendo ya viene. Hay muchos soñadores de la segunda venida de Cristo, ¿no? Sueñan con un sueño religioso y dicen, ya Cristo dice que va a venir. Y entonces tú le preguntas, ¿y quién ha dicho que ya va a venir? Y te va a decir, bueno, el pastor, en mi iglesia ya me han dicho que Cristo viene. Pero eso han dicho hace 100 años atrás. Eso han dicho hace 200 años atrás. Y todavía no ha llegado. Entonces, tú no puedes simplemente creer que Cristo va a venir y formar un hábito de espera hacia la venida de Cristo, viviendo de la forma correcta, sin primero saber si eso es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque podrías perder tu vida y no ganar nada, y a las finales darte cuenta de que lo perdiste todo. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, si no hay resurrección, si Cristo no viene por segunda vez, en otras palabras, entonces comamos y bebamos, porque mañana nos acabamos, nos morimos, así de sencillo. Así que entonces sería tonto comportarse de acuerdo con lo que manda un libro o una religión, haciendo cosas positivas y buenas, sin saber cuál va a ser el final. Y ahora, eso de llamarle positivas y buenas también ya sería algo irreal, relativo. ¿Por qué? Porque tú cómo sabes que lo que la Biblia te pide es para bien. ¿Cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que dar de comer al hambriento es bueno? ¿Tú cómo sabes que dar de vestir al desnudo es bueno? ¿Qué tal si más bien estás siendo un tonto, retrasado, que estás dando todo lo que tienes para quienes no lo merecen? Porque cada quien debería de buscar lo suyo. ¿Tú cómo sabes? Sencillo. Aquí lo que pasa es que para poder formar nosotros buenos hábitos de hacer lo que es correcto, primeramente tendremos que saber qué reacciones nos producirán las acciones que estamos realizando, por qué lo estamos haciendo y creer que la segunda venida de Cristo es real y que habrá una realidad de vida después de eso, bajo el tipo de hábitos y comportamiento que hayamos formado. Así que tenemos que tener cuidado y buscar por nosotros mismos, como dijo Jesús, velad en todo tiempo, escudriñando por nosotros mismos las profecías para saber en qué tiempo estamos y saber cómo vivir de acuerdo con ese tiempo. Dios ha dejado especialmente para esta generación final los libros de Daniel y el Apocalipsis, que son los que están diseñados especialmente para mantenernos en la expectativa y no dormirnos frente a las señales descritas en estos libros, y cumpliendo así, en esta época, en formar hábitos que sean los correctos. Así que empecemos por ese buen hábito, el hábito de buscar las profecías cada día para saber cómo vivir de acuerdo con ellas y mantener nuestros buenos hábitos haciendo lo que es correcto. Para eso tendremos que seguir el ejemplo de los grandes héroes de la fe. Muy bien. Debemos hacer un estudio entonces por nosotros mismos. Y al hacerlo debemos creerlo y no esperar que el pastor de la iglesia lo apruebe, o los científicos o los demás lo crean. Debemos seguir la comprensión de acuerdo con lo que esté escrito, a menos que alguien nos muestre algún escrito
que declare que estamos en error. Solo así lo podremos corregir y seguiremos adelante sin penas ni desesperaciones. Así lo hicieron los amigos de Dios. Si alguien nos muestra que en algo nos hemos equivocado, eso no prueba que seamos unos demonios. Cuidado. Si alguien nos demuestra que nos equivocamos, pues nos corregimos y seguimos lo que está escrito. ¿Para qué vivir en desesperación? Esto no se trata de desesperación, se trata de realidad. Porque hay algunos que les muestran errores y ya abandonan hasta la fe. Eso no tiene ningún sentido. Tengamos mucho cuidado. Así que entonces, cuando tú has encontrado por ti mismo y estudias las profecías, no vaya a ser que vayas a tu pastor y tu pastor te diga que estás estudiando profecía. No puedes estudiar así. Ocúpate del amor. Cuidado. Ese tipo de falsos pastores no debe de ser aceptado en sus enseñanzas por ti. Porque si lo haces, entonces dejas de buscar por ti mismo y otro lo está haciendo por ti. Entonces, ¿para qué te sirve el pastor? Para que más bien te guíe en lo que estás leyendo de la Biblia y te explique. Jamás el pastor te va a decir esa parte no leas. Jamás el pastor te va a decir no, eso no es para ti. No, eso es mentira, toda la Biblia es para ti. Todo ese libro es para ti, es el regalo de Dios. Y por lo tanto, si él no te sabe explicar, déjalo de lado y busca a alguien que sí te puede explicar. No solo el pastor te puede explicar, hay hermanos que están consagrados en las iglesias y que te pueden explicar 100.000 veces mejor que un pastor. Eso ahora no es con afán de decir que no vayas al pastor. Hay pastores que están estudiando como debe de ser y hacen el papel correcto. Entonces te guiarán. Por eso estoy diciendo que la regla es que te guíen en lo que está escrito y no que te desvíen diciendo que no hay que leer tal o cual cosa. Bien, de esa manera es como los grandes de la antigüedad esperaron la segunda venida de Cristo. Al mismo tiempo debemos evitar las especulaciones descabelladas y fantasiosas, nos dice la lección, acerca de los acontecimientos del tiempo del fin. Así, ¿cómo podremos saber cuándo son especulaciones descabelladas y fantasiosas? Bueno, cuando sean cosas que no están escritas en la Biblia, cuando sean cosas que no estén explicadas por la Biblia, porque a su vez nadie te puede decir a ti que lo que estás estudiando es descabellado y que aquello es o no es, pues nadie es capaz de decir qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto, así que tienes que tener cuidado. Por más pastor que sea, por más erudito, teólogo que sea, por más papa, cura o sacerdote que sea, él no te puede decir a ti lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es imposible. Él solo te puede guiar con la Biblia para mostrarte qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. La Biblia es la que tiene las respuestas, no la mente de la persona, por más consagrada que sea. Podemos ver un Pablo que se equivocó, podemos ver un Pedro que se equivocó, así que tenemos que tener cuidado. Pero cuando se basan en lo que dice las Escrituras, nadie se equivoca. Así que te tienen que mostrar lo que es correcto o incorrecto. El pastor no te puede venir a decir jamás esto es correcto, aquello es incorrecto, esto es descabellado, esto es fantasioso. Sí, porque hay personas que a veces dicen, no, esos que están estudiando la profecía que dicen que Cristo ya viene y que en cada cosa ven una señal son fantasiosos. ¿Perdón? ¿Cómo vas a decir pues eso? ¿En qué cabeza se te ocurre? Porque si tú dices eso, entonces estás insultando al otro, como que el otro no entiende lo que está leyendo. ¿Tú por qué sí entiendes y él no? ¿Qué privilegio tendrías tú? Así que tengamos cuidado. Nadie puede decirle a otro eso. Cuando queremos ayudarnos en cuestiones de Biblia, desde el pastor hasta el hermanito que recién ha llegado a la iglesia, todos son iguales. Y todos dependen del mismo libro y todos tienen cerebro para entenderlo. Así que si tú sabes un poquito más porque leíste más que él, solamente tienes que ir y mostrárselo, pero jamás digas que tú sabes más sin mostrar lo que está escrito, porque tampoco te podremos creer. El texto dice, maldito el hombre que confía en hombre, ya sea pastor, sea laico, sea el mejor predicador, sea quien sea. Así sea un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:8, que venga a decirnos otra cosa de lo que está escrito, no le creáis. Y en 1 Corintios 4:6 Pablo dice, hemos aprendido con Apolos a no decir más de lo que está escrito. El que te dice que algo está mal no puede decírtelo sin fundamentarlo. Hay peligro en creer solo porque lo diga una autoridad de iglesia llamada así, o el amigo o familiar conocido. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, es decir, pruébalos con la ley de los 10 mandamientos y con los escritos de la Biblia. Por más que sea el más consagrado que haga milagros, que hasta resucite muertos si es posible, no le creas si no te muestra la Biblia, así de sencillo. Y en el pueblo del Señor, Biblia, espíritu de profecía.
Puede ser de tu misma creencia quien te lo dice, pero eso no le da credibilidad. Puede ser el más viejo, tampoco le da credibilidad. Puede ser el pastor con más trayectoria, ser el más público de todos, y eso no le da autoridad. ¿Por qué mejor tú no tienes la razón? ¿Por qué siempre el otro? Así que ten cuidado. Manifiesta tu personalidad bien definida, tu madurez. La madurez significa, quiero verlo escrito. ¿Por qué? Porque no puedo practicar, no puedo seguir un mapa si no me muestran la guía. Así que tengo que ver el mapa para poder saber por dónde es el terreno. La experiencia de un predicador no es suficiente a menos que esté basada en el conocimiento. Entonces debe mostrarte un buen fundamento. Si te dice que su experiencia en el conocimiento no le proporcionó beneficio y que él leyó bastante y que nada le ayudaba y que ahora tiene una relación con Jesús y que eso es mejor que el conocimiento, no le creas, porque eso es mentira. Jamás una relación con Dios va a ser mejor que el conocimiento obtenido por la lectura de la palabra del Señor, porque Él se da a conocer en ese libro, con Él te relacionas estudiando ese libro, no hay otro tipo de relación, que no te engañen, que no te la cuenten, como dice ese programa, ¿no? Porque hay algunos sí que andan diciendo por ahí, yo más bien no soy muy conocedor de Biblia, no leo mucho, pero mi relación con Dios es mucho más poderosa que la lectura, así que yo recomiendo no leer la Biblia, sino relacionarte con Jesús. Cuidado con ese engañador. Ese es mentiroso. Todo aquel que te aparta de la palabra de Dios, como Lucifer lo hizo con Adán y Eva, diciéndoles que no crean en la palabra que vivirán, todos esos son seguidores de Satanás. Hay que hablar las cosas con amor y claridad. Muy bien. Así que entonces, ten cuidado con esa supuesta relación. La falsa piedad engañará a muchos. Y esto nos lleva al día martes 20 de marzo, hábito, uso sabio del tiempo. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos, nos dice la lección. Nuestros días en este mundo son como una sombra, Job 8:9. Puedes detener un reloj, pero no el movimiento del tiempo. El tiempo no te esperará. Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Conocer el tiempo, conocer la profecía para saber en qué tiempo nos encontramos, y este nos ayudará a despertar a la realidad. Así que entonces el tiempo solo es valioso para los que tienen una perspectiva de vida, es decir, para aquellos que conocen el futuro, aquellos que conocen lo que vendrá. Entonces recién el tiempo es valioso. Por ejemplo, para el empresario que sabe que tiene que hacer un negocio a las 12 del día, el tiempo es valioso porque tiene que estar a las 12 en ese lugar. Así, para el cristiano, solamente el tiempo será valioso si tiene un norte, saber en qué tiempo de la historia nos encontramos, cuán cerca está la venida de Cristo. Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, dando el alimento a tiempo al pueblo. San Mateo capítulo 24, versículo 45 al 48. De manera que entonces, ahí tenemos mucho para poder comprender y entender y saber que tenemos que vivir la realidad. Nos dice el espíritu de profecía, el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así debemos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo que perder, ni tiempo para dedicarlo a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 277. Para lograr esto, primero tienes que saber cómo tienes que ocupar tu tiempo. Qué interesante, una cosa lleva a la otra. Así que cuando estudias la palabra del Señor y vives de acuerdo con ella, ya estás ahorrando todo el tiempo que debías de ahorrar. No te falla ni por un segundo, ni un segundo se te ve en el tiempo, ¿correcto? Aunque cometieras imperfecciones mientras estás leyendo la Biblia y cometieras errores, ni aún así estarías perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque estarías luchando por hacer lo correcto y ese es el proceso precisamente que tienes que seguir en tu vida. Hay una medida. Mientras tienes que luchar por obedecer, es un tiempo ganado. Así que no pienses que es tiempo perdido. Sigue adelante hasta llegar a cumplir con todo lo que Dios te dice. Y esto nos lleva al día miércoles 21 de marzo. Hábito, ser sanos de mente, cuerpo y alma. El ministerio de curación, nos dice el espíritu de profecía de Jesús, demuestra que Dios quiere que conservemos la salud lo más posible hasta el final. De este modo los mayordomos desarrollan hábitos para su mente, cuerpo y alma que promueven un estilo de vida saludable. Sanidad mental. En primer lugar, la mente se fortalecerá cuanto más se la use.
Diariamente llena tu mente de todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. ¿Cómo se hace eso? Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A diario tienes que leer la Biblia en tus momentos libres, no dejes que se te pase, sigue leyendo, leyendo y leyendo hasta que llegues a guardártela toda en la cabeza. Nunca pares de leer, porque eso es formar buenos hábitos. Eso es todo lo puro, todo lo santo, nada de todo lo puro viene de la nada, viene de la Biblia. Muy bien. En segundo lugar, los buenos hábitos de salud como el ejercicio y la alimentación adecuada indican que nos cuidamos. El ejercicio, por ejemplo, reduce el estrés y la presión arterial, mejora nuestro estado de ánimo y es un elixir que probablemente combata más el envejecimiento que cualquier cosa disponible en los estantes. Como el carro necesita de combustible y agua, así el hombre necesita lo mismo, alimento y agua. Al carro no se le puede dar un combustible y agua que no sean los que el fabricante ha dicho que se la debe de utilizar. Asimismo, hay que alimentarse de lo que proporciona vitalidad y sanidad para la mente y el cuerpo. Dios ha provisto ese tipo de alimento saludable y le llama pecado a todo tipo de alimento que malogra nuestro cuerpo porque está violando las leyes de nuestra salud. Por eso es que el Señor enseñó que el alimento que Él nos dio en Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31, es el alimento vegetariano. Es decir, los vegetales, todas las hortalizas, las legumbres, todo lo que es producto natural, excluyendo los productos naturales que puedan ser dañinos, como por ejemplo la cicuta, que es un veneno, la coca, que es una droga, etc. Entonces hay que saber seleccionar. Por otro lado, nos dice en Salmo 78:32, que es un pecado el consumir este tipo de alimentos de origen animal que Dios no nos dio. Eso también lo dice Isaías 22, versículo 13, y en Romanos capítulo 14, versículo 21, y Santiago 4:17. Así que los 8 remedios son los mejores. El Señor ha enseñado que los remedios naturales son los mejores. El sol, el agua, el buen descanso, la creencia en Dios, etc. son cosas que nos ayudan a vivir sanamente. Y esto nos lleva al día jueves 22 de marzo. Hábito, autodisciplina. El mundo está entregado a la sensualidad, nos dice la lección. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que deseen una santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de capacitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Deseado de todas las gentes, página 71. Pero no solo estos son los males para poder ser autodisciplinados, es decir, los males carnales, porque antes de caer en estos hay otras cosas que también nos llevarán a esos males. Antes de todo, ¿qué es la autodisciplina? Porque podemos estar hablando de autodisciplina y hablar de hábitos y prácticas malas, carnales, sensuales u otras prácticas que tienen que ver con virtudes. Podríamos estar hablando de eso, pero ¿qué es la autodisciplina o dominio propio? Es el sometimiento a aquello que entendemos ser sabio y correcto. Cuando nos sometemos a alguien sabio lo hacemos porque creemos que nos dice lo que será para nuestro bien y para nuestro éxito. La sabiduría está en Dios. Por eso es que nos sometemos al sabio, porque nos dice: en esto vas a terminar si haces aquello, y cuando vemos que es así, entonces lo hacemos. El dominio propio entonces está en primero conocer lo que voy a hacer y qué resultado me va a traer, y entonces lo haré con alegría. Me voy a dominar a mí mismo, me voy a contener hasta de lo más gustoso y delicioso y placentero que pueda ser, porque veré beneficio en hacerlo. Mientras no veo eso, no aplico el dominio propio. Cuando lo hago solamente porque otro me empuja, ya no es dominio propio, ya es sometimiento al otro. ¿Está claro? Muy bien. Y viene a través ahora, esta sabiduría viene a través de los mandamientos de Dios. Así nos dice Salmo 119, versículo 97 hasta el 100, y Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Que la sabiduría viene de la boca de Jehová a través de las enseñanzas de su palabra, de los mandamientos de Dios. Cuando comprendemos esta verdad, nos sometemos libremente a ella, y a esto se le llama el dominio propio. Así que todo el dominio propio debe ser aplicado
a todos los gustos y deseos carnales y a todas las pasiones que podamos tener, como el orgullo, la vanidad, la envidia, etc. No hay otra forma. La autodisciplina requiere esfuerzo, pero debe ser voluntaria. No hay que olvidar eso. El esfuerzo lo pongo al 100% porque el texto me dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, es decir, todo tu esfuerzo. Pero cuando digo que debe ser voluntaria, debe ser porque uno comprende el por qué Dios me está pidiendo hacer tal o cual cosa. Desde que conozco la verdad ya voy comprendiendo por qué Dios me pide hacer o no hacer las cosas en esta tierra. Entonces la fuerza de voluntad acompañará al dominio propio, porque esta fuerza de voluntad solo existe en quien decide por el lado correcto. Y eso solo se puede hacer cuando uno conoce la sabiduría que nos dice qué es lo correcto y qué cosa es lo que nos conviene y no conviene. Qué interesante, y esto nos lleva al día viernes 23 de marzo para estudiar y meditar. Enoc y Noé acostumbraban caminar con Dios cada día, en una época en la que había pocos fieles en medio del exceso del materialismo y la violencia. Génesis 5:24, capítulo 6, versículo 9. ¿Pero qué es caminar con Dios? La Biblia responde, Salmo 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Los mandamientos de Dios son sus caminos. Enoc caminaba con Dios no en sentimiento, ni en arrobamiento, ni en emoción, ni en imaginación idolátrica. Caminaba con Dios cada día, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, hasta que finalmente un día estuvo tan cerca del cielo por obedecer todos los mandamientos que fue trasladado al igual que Elías al cielo. Nosotros también seremos trasladados vivos si somos fieles hasta el fin, hasta que Cristo venga, y podremos estar representados claramente por Enoc, quien es la representación de los que caminan con Dios. Profetas y Reyes, página 356. Maravillosa lección. Que Dios te bendiga, hermano mío, en esta semana, y que empecemos a formar hábitos correctos para nuestra vida. Amén.